Les comparto con ellos. Bueno. Esperen un segundito. Que se trabe. Que estoy abriendo la presentación. Ahí ven todos. Sí, profe, se ve ¿Ven bien. o no ven? Se está cargando, ahora sí. Ah, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los fármacos antiepilépticos. ¿Ah? Los antiepilépticos, en realidad, es un grupo de fármacos, ¿tá? Bueno, que tienen peculiaridades farmacológicas y también tienen algunas peculiaridades clínicas. ¿Tá? Por eso este es un taller que es como bastante eh, farmacológico y clínico. ¿Tá? Tiene cosas de la clínica que, bueno, que ustedes se van a enfrentar eh, ¿no? Ahora, a medida que vayan volviendo al hospital y eh, cuando sean internos, cuando trabajen como médicos generales. ¿tá? La idea es como darles las herramientas farmacológicas y las herramientas eh, clínicas, ¿tá? Para saber, por ejemplo, cuándo hay que monitorizar estos fármacos, ¿tá? Para valorar lo que es la eficacia de lo que es el tratamiento antiepiléptico, y cuándo hay que solicitar ciertos exámenes paraclínicos, ¿tá? Para valorar, por ejemplo, lo que son lo que es la seguridad de estos fármacos. ¿Tá? ¿Qué les iba a decir? Ahí va, porque como todo, ¿sí? Cuando ustedes piden, por ejemplo, lo que es una rutina o un examen paraclínico, siempre siempre tiene que ir buscando algo, ¿no? O sea, solicitar un estudio en busca de algo en particular, ¿tá? No es pedir por pedir, ¿tá? Porque muchas veces, bueno, pueden ver resultados que no sabemos cómo interpretarlos o no sabemos cómo manejarlos, y además por todo lo que tiene que ver los recursos, los recursos, ¿no? De la institución en la que uno trabaja, los gastos en salud que se pueden generar, ¿tá? De pedir para clínica en busca de nada. ¿Tá? Siempre tiene que ir acompañado con una justificación. ¿No? Entonces, bueno, este taller, por ejemplo, el año pasado y los años anteriores se daba en 2 talleres. ¿Tá? Entonces, hoy vamos a ir un poco más rápido porque tenemos solamente 2 horas para hablar de antiepilépticos. Entonces, bueno, la idea es conocer el perfil farmacológico de los antiepilépticos más frecuentes utilizados en la clínica, que en realidad vamos a hablar más que nada del perfil de los que vemos en los casos clínicos que tenemos para discutir, ¿tá? Porque en realidad no nos da para hablar de todos los antiepilépticos en perfil farmacológico. ¿Tá? Después el resto, ustedes lo leen mejor del libro. Que, al igual que les dije a los otros compañeros, para leer este tema, ¿tá? Yo les aconsejo que arranquen por el Flores, ¿tá? Que en realidad está este, como mejor para leer. Me da gracia porque el otro día hablaba con unas chiquillas que se recibieron recién, decían de, ay, que el Flores, que libro más espantoso. Bueno, a mí no me parece tan terrible, pero bueno, capaz que a ustedes les parece terrible, ¿tá? Pero créanme que como para darle un primer pantallazo al tema, ¿sí? Está mejor que Flores. ¿Tá?
Pero bueno, eso puede pasar, que al principio sea como un libro que está con bastante información, pero a medida que van leyendo y eso, ya se van familiarizando más. ¿Tá? Bueno, entonces hay muchas formas de clasificar estos fármacos, ¿tá? Según el mecanismo de acción, ¿tá? Según lo que es el contexto histórico, ¿tá? Los que aparecieron primero, ¿tá? Y los antiepilépticos más nuevos, ¿sí? Y después lean la bibliografía que le ajustamos al taller, ¿sí? Principalmente un repartido que habla de lo que es el uso de estos fármacos, los antiepilépticos, durante el embarazo, ¿ah? Que está bastante bueno, y además tenemos un caso clínico para discutir eso. ¿Ah? Bueno, y después adquirir las herramientas para ver cómo se monitoriza, ¿ah? El tratamiento con antiepilépticos. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es una crisis epiléptica? ¿Qué entienden por crisis epiléptica? ¿Qué entienden por epilepsia? ¿Qué les parece? Cuando dice epilepsia se refiere a la enfermedad, ¿no? Ujú, Eh, sí. ¿Cómo puedo decir? Donde hay como eh, las neuronas tienen una falla, no sé bien. Ajá. Está bien, sí, que epilepsia es más que nada una enfermedad, ¿ah? Que es crónica, y cómo se define. Se define como la presencia de episodios recurrentes de crisis epilépticas, Ujú, y que las crisis epilépticas se producen por una descarga de un gran grupo de neuronas de forma anómala. ahí va. Bien. Entonces, en principio, una crisis epiléptica es un grupo de neuronas, ¿tá? Que comienzan, ¿no? Dependiendo en el sitio donde esté el foco epileptógeno, ¿tá? Se produce una descarga que es sincrónica, que es excesiva, ¿tá? Y bueno, y después puede o generalizarse, ¿tá? A lo que es el resto del encéfalo, ¿tá? Que ahí sería una crisis epiléptica que es generalizada, ¿tá? O, bueno, permanecer allí en el foco epileptógeno, ¿tá? Que dependiendo, ¿no? de dónde esté este grupo neuronal, ¿tá? En qué parte esté, si está en la corteza motora, sensitiva, ¿sí? Es la sintomatología que puede dar, ¿tá? Entonces, bueno, la crisis epiléptica es eso, una descarga neuronal que es totalmente desordenada, que es excesiva, ¿tá? Que es sincrónica, y que bueno, que puede ser focal, ¿tá? Y dependiendo del sitio donde estén estas neuronas, es la sintomatología que va a tener el paciente, ¿tá? Y que eso se llama, o sea, crisis epiléptica que es focal o crisis epiléptica parcial, ¿tá? Y si esto después se generaliza, ¿tá? Al resto del encéfalo, ¿tá? Se llama que es una crisis epiléptica generalizada, ¿tá? Ahora vamos a ver mejor esa clasificación. Y la epilepsia en realidad ya es la enfermedad, como dijo el compañero. En realidad ya, o sea, según los últimos criterios, ya la definimos cuando hay dos o más crisis epilépticas separadas por 24 horas, ¿tá? Y que no responden, o sea, que no tienen una causa subyacente, en donde no hay, por ejemplo, una injuria cerebral aguda, o no hay otras causas, ¿tá? Que expliquen que el paciente puede estar convulsivando, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Un proceso expansivo intracraniano,
puede generar convulsión, y no tiene por qué, el paciente no es catalogado como un epiléptico, sino que hay otra cosa que me está causando las crisis, ciertas disionías, bueno, mismo ciertas intoxicaciones, pueden haber otras cosas que expliquen que el paciente tiene crisis epiléptica. Por fuera de eso, descartadas esas causas, en ausencia de una disfuria cerebral aguda, algo estructural o algo funcional que me explique esta crisis epiléptica, y que ese paciente tenga una probabilidad para reiterar esta crisis epiléptica, se dice un 60%, ahí se habla de epilepsia. Bueno, y acá lo que me faltó decirles es, ¿qué pasa? ¿Por qué necesito recordar esto? Lo mismo, ¿sí? Lo que venimos hablando desde las otras clases. Cuando un paciente es epiléptico, va a tener un tratamiento, ¿sí? Que es de mantenimiento, que en realidad una cosa importante que tienen que saber es que, ¿qué pasa? Lo que es el tratamiento con antiepilépticos, ¿sí? No cura la enfermedad, no es que el paciente va a quedar curado de su enfermedad, sino que lo que trata es de evitar la crisis. Es un tratamiento que es sintomático, evita que el paciente tenga crisis epiléptica. Y después tenemos el tratamiento en agudo, o sea, cuando el paciente, bueno, tiene una crisis epiléptica, bueno, cuáles son las medidas no farmacológicas y qué medidas farmacológicas se hacen en agudo, cuando el paciente tiene la crisis epiléptica. Eso como, o sea, recordando, por ejemplo, cuando hablábamos de asma, cuando hablamos de otras patologías, ¿sí? Que sean crónicas y que cursen con agudizaciones. Bien. Entonces, acá ¿qué pasa? Yo les puse esto, que es como más fisiopatológico, ¿sí? Del proceso de epileptogénesis, pero en realidad es para que vean cuáles son los receptores que están involucrados, porque de vuelta, ¿para qué me interesa a mí conocer las vías neuronales que están involucradas en el proceso de epileptogénesis? ¿Para qué? Para poder modular farmacológicamente, ¿sí? Estas vías involucradas y poder tratar de reducir el número de crisis, evitar la crisis epiléptica. Lo que decíamos, el objetivo del tratamiento antiepiléptico va a ser un tratamiento que es sintomático, evitar la crisis, no me va a curar la enfermedad. Y acá lo mismo, ¿por qué me importa a mí clasificar el tipo de crisis que tiene el paciente? Saber si es focal o parcial, o saber si es generalizada, porque los distintos fármacos antiepilépticos van a tener espectros de acción. Por ejemplo, nosotros tenemos crisis focales o parciales que pueden tener o no compromiso de conciencia, pueden ser motoras o no motoras, dependiendo en dónde está este grupo de neuronas en donde comienza la actividad epileptogénica. Y puede ser generalizada, motoras o no motoras, que entre las no motoras están las crisis de ausencia, que por ejemplo, no todos los fármacos antiepilépticos son buenos tratando las crisis de ausencia. Por ejemplo, los que sí son buenos en este tipo de crisis son el ácido valproico, la etosuximida, por ejemplo, para las crisis focales, la carbamazepina, la difenidantoína o fenitoína, es lo mismo, no se confundan después, es mal lío, es lo mismo. Entonces, bueno, a mí me interesa clasificar el tipo de crisis que tiene mi paciente para saber qué fármaco antiepiléptico va a ser el más adecuado. Bien, entonces como les decía, hay distintas maneras de clasificar los antiepilépticos.
¿tá? Lo que yo les aconsejo es que ustedes los clasifiquen según el mecanismo de acción, ¿tá? Que, como decíamos, van a modular distintas vías neurológicas, ¿no? A nivel de los canales de sodio, de calcio, a nivel del tono GABAérgico, ¿tá? Hay otros antiepilépticos que tienen muchos mecanismos de acción, y el hecho de tener muchos mecanismos de acción le otorga como un amplio espectro antiepiléptico, ¿sí? Uno de ellos es el ácido valproico, ¿tá? Entonces, clasifícanlo según el mecanismo de acción, ¿tá? Y después, otra clasificación es según el criterio histórico, ¿tá? Los que primero aparecieron, ¿tá? Que son los más clásicos, ¿sí? Y ya vamos hablando de que estos más viejos, y que en realidad son como los más usados, ¿tá? ¿Ustedes vieron epilepsia en la clínica? ¿Han visto algo? No, de momento no. ¿No? No, ¿Ninguno? al menos mi clase no. No, tampoco. Ninguno, porque en el otro grupo habían visto. Pasa que los que estamos ahora en pediatría no llegamos a ver nada, ninguna patología a nivel neurológico todavía. Todavía no. No, creo que ya no vamos a, o sea, vamos a tener que leerlo por la nuestra. Profe. Está. Bien, bueno, Santiago. Bueno, qué problema. Igual lo van a ver el año que viene, ¿tá? En médica lo ven, ¿tá? En adultos, pero está. Bueno, esperemos que lo puedan llegar a ver. Pero bueno, los más clásicos, ¿tá? Los que se usan, que capaz que llegaron a ver algún paciente, yo qué sé. Sí, ¿quién levantó la mano? Victoria, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer cuando alguien levanta la mano? Sí, Victoria, ¿qué pasó? ¿Alguien que le diga a Victoria que hable, si quería hablar? ¿Me escuchan ahí? Sí, Está. Había una compañera que quería hablar. Bueno. no, creo que Victoria se acaba de conectar, ahí va a escribir en el chat recién. Ah, fue sin querer. Está. Yo digo, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Está. Los más comunes, ¿sí? Y más viejos, son la carbamazepina, el fenobarbital, ¿tá? La fenitoína, el ácido valproico, ¿tá? Los que son de primera y de segunda generación. ¿Cuál es el problema con estos fármacos? Dice que son conocidos, ¿sí? Ya todo el mundo los maneja, ¿tá? Son igualmente eficaces, ¿sí? Para reducir las crisis epilépticas, salvo eso, ¿no? De que hay algunos que son mejores para las crisis focales, por ejemplo, otros para las crisis de ausencia, ¿sí? Con esas salvedades. Pero lo que tienen estos fármacos es que tienen una farmacocinética, ¿tá? Que es bastante compleja, ¿sí? Son de estrecho rango terapéutico, ¿tá? La fenitoína, el fenobarbital, el ácido valproico, la carbamazepina, ¿tá? Son fármacos de estrecho rango terapéutico. Tienen una farmacocinética que es compleja, ¿sí? Algunos tienen cinética de eliminación saturable, por ejemplo la fenitoína. Algunos son inductores de los citocromos hepáticos, ¿se acuerdan que veíamos en farmacocinética? Como la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, son clásicos inductores de las enzimas hepáticas, entonces eso los hace más propensos a tener interacciones medicamentosas. ¿Tá? El ácido valproico, por ejemplo, es un clásico inhibidor.
¿tá? Al contrario, es un inhibidor de los citocromos hepáticos, de un tipo de citocromo. ¿Tá? Entonces, bueno, son más viejos, son más conocidos, o sea, los médicos, bueno, los manejan más, pero tienen esas problemáticas, ¿sí? De su farmacocinética compleja. ¿Tá? Los de tercera generación son más nuevos, ¿tá? La gabapentina, la lamotrigina, el levetiracetam, la pregabalina, el topiramato, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todavía, o sea, no se usan en monoterapia, ¿tá? Siempre se usan combinados con otros fármacos antiepilépticos, ¿tá? Porque su eficacia en monoterapia no se ha demostrado, ¿tá? ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo es? Ah, bueno, ¿qué ventajas tienen los de tercera generación? Bueno, su farmacocinética es más simple, ¿tá? No es tan compleja, no son de estrecho rango terapéutico, ¿tá? Otra cosa que agregan, ¿tá? Estos antiepilépticos de tercera generación es que tienen menos efectos adversos de tipo B, ¿tá? Que si se acuerdan, los de tipo B eran efectos adversos idiosincrásicos, ¿tá? Reacciones de hipersensibilidad, que con los de primera generación, ¿tá? Habían efectos adversos de este tipo, ¿sí? Como por ejemplo, reacciones que capaz que escucharon nombrar, como el síndrome de Dres y el síndrome de Stevens-Johnson, ¿tá? Que son efectos adversos que son graves, poco frecuentes por suerte, pero son graves, ¿tá? Y que se deben más que nada a reacciones de hipersensibilidad por, ¿cómo es esto? A la composición de estos fármacos que tienen un anillo aromático, ¿tá? Y que los hacen como más propensos a tener reacciones de hipersensibilidad. Con estos, en realidad, se asume que en realidad son menos estas reacciones de hipersensibilidad, pero, por ejemplo, la lamotrigina tiene un anillo aromático, ¿tá? Y de hecho yo vi, cuando era interna en Colonia, ¿tá? Una reacción, ¿tá? De este tipo, un síndrome de Dres, por la lamotrigina, ¿tá? Entonces, bueno, se asume que tienen menos efectos adversos, ¿tá? De tipo B, menos efectos adversos de tipo B, pero bueno, en realidad, en este caso la lamotrigina que comparte este anillo aromático con fenitoína, carbamazepina y fenobarbital, también podrían estar ese tipo de riesgos. Y bueno, y solo se usan en monoterapia, ¿tá? No, al revés, no se usan en monoterapia, ¿tá? Se usan combinados, ¿sí? Y tienen una farmacocinética que es más simple, ¿tá? Pero bueno, no se usan solos, siempre se usan asociados a alguno más viejo, ¿tá? Lo que ya hablamos, esto es del Flores, en realidad está media fea la imagen, pero no es tan terrible, ¿tá? Les pone bien los distintos canales, ¿tá? Y dónde actúa cada uno de los fármacos antiepilépticos. Están abreviados y cuando vayan al libro lo van a ver mejor, está como bien esquemático en dónde actúa cada fármaco, ¿sí? No se asusta. ¿Tá? Bueno, esto más de la clasificación. Acá también más de la clasificación, mecanismo de acción, según el mecanismo de acción, y las distintas generaciones. Bueno, y esto es lo que le decía. ¿Tá? Lo importante de conocer el tipo de crisis que tiene mi paciente para ver qué fármaco le voy a indicar, ¿tá? Cuál es el más apropiado. ¿Tá? Aquellos que tienen crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, ¿tá? Lo más adecuado es que reciban un fármaco antiepiléptico que inhiba los canales de sodio, ¿sí? Como carbamazepina, fenitoína. Aquellos que tienen crisis de ausencia, dijimos que en estas crisis de ausencia están involucrados los canales de calcio tipo T, talámicos, ¿tá? En donde el valproico, ¿tá? Y la etosuximida son bastante eficaces en este tipo de crisis, ¿tá?
Y después, en agudo, chiquilines, ¿qué pasa? Lo mismo, lo que decíamos al principio, vamos a tener un tratamiento de mantenimiento, para que el paciente no ande convulsivando por la vida, y en agudo, ustedes cuando estén en una puerta de emergencia, ¿sí? Que les va a venir un paciente que está convulsivando o que convulsivó y bueno, y sigue convulsivando, van a hacer un tratamiento no farmacológico, de sostén, ¿sí? Y van a hacer un tratamiento farmacológico. En agudo, lo que se utilizan mucho son las benzodiazepinas. ¿Tienen idea alguna benzodiazepina que sepan que se utiliza para yugular la crisis en agudo? El diazepam, el midazolam. Perfecto, el diazepam, el midazolam, el lorazepam, son fármacos que son muy liposolubles, que lo que hacen es potenciar la sinapsis GABAérgica, las vamos a ver el año que viene, las benzodiazepinas, y se usan en agudo. ¿Por qué no se usan en mantenimiento? Porque se genera tolerancia a los efectos. Entonces, hay que aumentar cada vez más la dosis para tener el mismo efecto, y bueno, y además por otras problemáticas que tiene el uso de benzodiazepinas. Pero sí se utilizan en agudo para yugular la crisis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El problema con los antiepilépticos, que creo que lo dice acá, ¿sí? Son, de los más viejos, son las farmacocinéticas. Tienen cuestiones farmacocinéticas, ¿sí? Que son en algunos como bastante desfavorables. Por ejemplo, lo que decíamos, la fenitoína tiene una cinética de eliminación que es saturable, entonces si yo aumento mucho la dosis, se saturan los mecanismos de eliminación y pueden aumentar las concentraciones plasmáticas y llegar a tener efectos tóxicos, porque estos fármacos, la mayoría de ellos son de estrecho rango terapéutico. Entonces, desde el punto de vista farmacocinético, son bastante problemáticos. Bien, algunos, por ejemplo, se unen mucho a proteínas plasmáticas, entonces eso hace que en un paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia hepática o que tiene insuficiencia renal, o que genera pocas proteínas, o que está perdiendo proteínas, como en un síndrome nefrótico, por ejemplo, eso hace que haya menos proteínas en plasma, aumente la fracción libre del fármaco, ¿sí? Entonces ahí puedo tener efectos adversos, más efectos tóxicos. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la farmacocinética, estos medicamentos tienen como sus cosas que las hacen un poco complejas, que las vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Bueno, hacemos el primer caso clínico. Alguien que lea. Yo leo si querés. Dale, Francisco. 11 años, sexo masculino, portador de epilepsia focal en tratamiento con carbamazepina. 400 miligramos vía oral cada 12 horas desde los 9 años, sin crisis desde hace un año. Consulta en emergencia por crisis epiléptica focal simple. Se dosifica carbamazepina en plasma y se obtiene un valor de 4 microgramos por mililitro. Rango 4 a 12 microgramos por mililitro. ¿Cómo interpreta el valor de la carbamazepina en plasma? Bueno, algo de la historia que no entiendan. Todos entienden toda la historia. Sí, no sé a qué se refiere cuando dice focal simple, pero o sea, se entiende la historia. Claro, entonces es un niño, ¿no?
que es epiléptico desde los 9 años, y su tipo de epilepsia es focal. O sea, en vez de, lo que tienen son crisis parciales o focales, es decir, por ejemplo, si ese grupo de neuronas que genera esta descarga que es excesiva y que es totalmente desordenada, está en la corteza motora, va a dar sintomatología motora, que puede ser o con contracciones, o sea, lo que se llaman crisis tónicas, que se contraen los músculos, puede ser de miembros superiores, de miembros inferiores, o pueden ser crisis que son tónico-clónicas, es decir, que se contraiga y que a su vez clónico quiere decir que se sacuda, que cosa como con sacudidas. En este caso te dice que es epilepsia focal, no te dice si es motora, sensitiva, no te describe mucho más. Y ahí va, una crisis epiléptica focal simple. Simple quiere decir que no tiene compromiso de conciencia. Cuando ya es con compromiso de conciencia deja ser simple. Bien, entonces es un epiléptico conocido, y que está bajo tratamiento con carbamazepina a esa dosis, desde los 9 años. Venía sin crisis hace un año y ahora, bueno, tuvo una crisis. Se le dosificó la carbamazepina, y como dijimos que era de rango terapéutico estrecho, te da el rango, ¿sí? Y cómo le viene al gurí de la carbamazepina. ¿Está en rango, no está en rango? ¿Qué les parece? En el punto de corte inferior, está el límite ahí. Ahí va, está en el límite inferior. Bien. ¿Qué era el rango terapéutico estrecho? El rango terapéutico, sí. ¿Qué era? O sea, a partir de cuándo empieza a hacer efecto y después el máximo es a concentraciones mayores ya empieza a ser tóxico, ¿no? O sea, el rango es ahí Ahí va. adentro. Es que en realidad a ser administrado en plasma, no te aseguras en realidad el valor que le estás poniendo. Tipo. O sea, si se le administra 4, ya sabemos que en plasma va a tener 4. Porque no hay tema de absorción ni nada. Vos decís lo de intravenoso. Sí, ahí va. Por vía intravenosa. Está. Claro, en realidad, ¿qué pasa? Vamos a ir un poquito más para atrás. Yo voy a dosificar todos los fármacos de plasma. O sea, yo me tomo un ibuprofeno y bueno, y quiero saber cómo está cuál es el valor del fármaco en el plasma. ¿A mí me lo dosifican? Creo que Todo- solo se dosifican los fármacos que tienen estrecho rango terapéutico. Ahí va. ¿Qué fármacos yo dosifico en plasma? Ahí va. Entonces, los que voy a dosificar son, uno, a los que tengan estrecho rango terapéutico, ¿y por qué voy a dosificarlos a esos? ¿Por qué los dosifico? Para no correr el riesgo de llegar a concentraciones tóxicas. Ahí va, está bien. ¿Por qué Y más? llegar a una dosis que sea eficiente también. Ahí está, bien. Porque, ¿no? O sea, si son de rango terapéutico estrecho, quiere decir que la distancia que hay entre la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica es muy pequeña. Entonces, cualquier cambio en mis concentraciones plasmáticas, ya sea porque, bueno, se alteró la absorción, o porque hay una interacción medicamentosa, o porque porque disminuyó su eliminación, lo que sea, puede o aumentar las concentraciones plasmáticas y superar la concentración mínima tóxica, o puede estar por debajo de la concentración mínima eficaz y tener concentraciones subterapéuticas, y el paciente puede convulsivar, no está haciendo efecto y puede convulsivar, por ejemplo.
¿tá? Esa es una de las razones por las cuales yo dosifico en plasma estos fármacos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro requisito yo le tengo que pedir a mi fármaco para yo dosificarlo en plasma? Que tenga una cinética de eliminación saturable. Ahí va. Esos son los que, claro, los que voy a monitorizar. Ahí va. Aquellos que tienen rango terapéutico estrecho, que tienen una cinética de eliminación saturable, porque tienen una farmacocinética que es compleja, entonces yo no tengo certeza de mis concentraciones plasmáticas. Entonces, eso los voy a dosificar, eso está bien. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tiene que existir para que yo dosifique en plasma a un fármaco y eso me determine un resultado? O sea, ¿qué es lo que tiene que existir? Porque me tiene que hablar de algo esa concentración plasmática. ¿Podrías repetir la pregunta, profe? Claro, que me tiene que hablar de algo, ¿no? La concentración plasmática, ¿sí? De que, bueno, yo obtengo tal concentración y eso quiere decir algo. Una correlación entre la concentración sanguínea y el efecto que tenga el fármaco. Ahí va, exactamente. O sea, lo que tiene que existir es una correlación, ¿no? Entre la concentración plasmática y el efecto que yo estoy buscando. ¿Tá? Esa correlación no siempre se da, ¿sí? Por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner cualquier ejemplo, ¿no? Pero la aspirina tiene una vida media que es cortita, ¿tá? 15-20 minutos. Después desaparece del plasma, ¿tá? Pero sin embargo, su efecto dura más, dura hasta 24 horas. ¿Por qué? Porque se une de manera irreversible, ¿sí? A la ciclooxigenasa, que es donde actúa, ¿tá? Entonces, ahí no hay correlación entre la clínica y la paraclínica. Pongámosle, no es que yo no se dosifica la aspirina, pero pongámosle que yo la dosifico, me va a dar la concentración cero, ponele al extremo, pero sin embargo mi efecto antiagregante lo está cumpliendo. Entonces ahí no hay una correlación entre la clínica, ¿tá? Que es el efecto antiagregante, y la paraclínica, que me da cero. La concentración plasmática de la aspirina me da cero. ¿Tá? O sea, tiene que existir una correlación clínica para clínica. ¿Tá? En este caso, ¿tá? Si está en rango, quiere decir que yo tengo fármaco antiepiléptico en plasma que está cumpliendo mi efecto terapéutico, ¿tá? Mi efecto antiepiléptico. Está evitando que surjan crisis. ¿Tá? O sea que se correlacionan ¿Entendieron? los que no tienen. Digo, se dosifican los que no tienen correlación. No, al revés, que tiene que existir porque esa concentración plasmática me tiene que hablar de algo. ¿Tá? Que haya concentración de antiepiléptico me quiere decir, en ese rango me quiere decir que, bueno, que va a estar cubierto el paciente, ¿tá? Que va a tener fármaco antiepiléptico. ¿Se entienden? Bien. O sea, que tiene que existir una correlación entre lo que yo veo en el plasma y entre la clínica, ¿tá? Porque si no, no hay correlación entre la clínica y, o sea, el efecto farmacológico y la concentración plasmática, no me sirve para nada. ¿Tá? O sea, si yo obtengo esta cifra, me tiene que hablar de algo, ¿sí? Que está, yo qué sé, este está en el límite inferior del rango, pero pongámosle que sea de 6 a 12 y tengo 4, está por fuera del rango. ¿Tá? Me tiene que decir algo. ¿Tá? Tiene que existir una correlación entre la clínica y la paraclínica. ¿Tá? Profe, no me quedó claro. O sea, ¿cuál es el criterio para dosificar? Bueno, los criterios para dosificar es lo que dice. ¿Qué fármacos voy a dosificar? Lo que dijimos. ¿Tá? Los que tienen rango terapéutico estrecho, los que tienen una cinética compleja, y aquellos en donde exista una correlación entre la concentración plasmática y el efecto terapéutico. ¿Tá? Esos son los que voy a monitorizar. ¿Sí? Que no todos los fármacos cumplen con esos criterios.
¿tá? En este caso, que yo tenga concentración de carbamazepina en plasma, me dice que se va a estar cumpliendo el efecto terapéutico, ¿tá? Que es el de anticonvulsivante, ¿entendés? Que por ejemplo con la aspirina no pasa, pongámosle, o sea que yo puedo tener concentraciones bajas en plasma, pero sin embargo mi efecto terapéutico lo está cumpliendo. Ahí no hay correlación entre el efecto terapéutico y la concentración plasmática, ¿tá? En este caso tiene que tener, si no, no me sirve para nada medirle en sangre el fármaco. No sé si queda claro ahora. Sí, sí, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Entienden? Porque para algo le voy a pedir, o sea, me tiene que servir de algo medirle en plasma el fármaco, o sea, me tiene que hablar de algo. En este caso, me va a hablar de el efecto terapéutico, ¿tá? O sea, si está por debajo de 4, yo no tengo poco fármaco en plasma y por tanto voy a tener concentraciones subterapéuticas, voy a tener convulsiones, por ejemplo, ¿tá? De eso, o sea, tiene que haber una correlación entre la concentración plasmática y el efecto. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Todos seguros? Sí, yo sí. Bueno. Pero ¿qué pasa? El rango, ¿tá? El rango terapéutico, ¿sí? Como vieron el teórico que hay de este tema, que lo da Valentina, que es una grado 3 del departamento, esta imagen es de ahí, de ese teórico, ¿tá? ¿Qué pasa con los rangos terapéuticos, Gurice? Son rangos que son poblacionales, ¿tá? Es decir, se toma una muestra representativa, ¿tá?, de la población y, bueno, se miden estos rangos, ¿sí? Entonces puede pasar que mi paciente, ¿tá?, o sea, la mayoría de los pacientes van a caer acá, ¿tá?, en lo que es la campana de Gauss, ¿sí? O sea, pacientes que se ajustan, ¿tá?, al rango, ¿sí? Es decir, tienen determinada concentración plasmática y van a estar por dentro o por fuera del rango, ¿tá? Y después, en lo que son los extremos de la campana de Gauss, hay algunos que van a tener, por ejemplo, concentraciones por debajo del rango terapéutico, ¿tá? Es decir, en este caso es la carbamazepina, pongámosle que el límite inferior es 4, entonces pongámosle que acá hay un individuo que tiene, yo que sé, carbamazepina de 3, pero no convulsiva, ¿tá? O sea, está por fuera del rango, pero no convulsiva, ¿sí? Eso puede pasar. Es la minoría de los casos, porque la mayoría de los pacientes caen acá, ¿tá? Pero en los extremos pueden haber pacientes. Entonces pueden haber pacientes que se llaman que son hiperreactivos, es decir, que y con concentraciones bajitas, ¿tá?, del fármaco, igualmente responden, ¿tá?, y no convulsivan, ¿sí? Y pueden haber pacientes que sean, estos se llaman hiperreactivos, ¿no? Y pueden haber pacientes que sean hiporreactivos, es decir, que con concentraciones altas, ¿tá?, del fármaco antiepiléptico en plasma, no responden al tratamiento y siguen convulsivando, ¿tá?, que se llaman hiporreactivos, ¿sí? Son la minoría, ¿tá?, pero puede pasar, porque lo que decimos es que estos rangos, ¿tá?, son poblacionales, ¿tá?, no son individuales, ¿sí? Entonces puede pasar que mi paciente no caiga acá, en medio de la campana de Gauss, y esté en los extremos, ¿tá? Entonces, acá la cuestión está en individualizar el tratamiento, ¿tá? Es decir, mirar a mi paciente, ¿tá?, cómo está, ¿sí? Si ha tenido crisis en el último tiempo, si no ha tenido crisis, ¿tá? Porque muchas veces puede ser, por ejemplo, que esté por fuera del rango, ¿tá?, que esté por debajo del límite inferior, pero el paciente está impecable, no convulsiva,
está tranquilazo, no anda, o sea, ha estado estable, ¿sí? Entonces ahí, bueno, hay que ver, ¿tá? Porque estos rangos son poblacionales, ¿tá? O sea, que puede ser que mi paciente no se adapte a estos rangos, y ahí en realidad lo que hay que hacer es individualizar, ¿tá? Ver cómo está el paciente, ¿tá? Si ha tenido crisis en el último tiempo, ¿tá? Qué efectos adversos tiene con la medicación, ¿tá? Antes de hacer algún cambio en la dosis, ¿sí? Bien. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Sí, sí. ¿Seguros? El concepto grande es eso, que siempre hay que mirar las dos patas, ¿tá? La clínica, cómo está mi paciente, y la paraclínica, ¿sí? Y después tener bien claro, ¿tá? ¿Qué fármacos voy a dosificar? ¿Sí? Se tiene que cumplir ciertos criterios para yo dosificar en plasma un fármaco, ¿sí? No voy a andar dosificando el ibuprofeno que me tomé hace 2 horas, ¿tá? Tiene que cumplir con esos criterios, ¿tá? Lo que dijimos. Después, ¿qué otras cosas de la dosificación tienen que saber? ¿Cuándo los voy a dosificar? ¿Ah? ¿Tienen idea cuándo dosifico yo? O sea, por ejemplo, tengo un paciente que anda, yo qué sé, que hace años es epiléptico, está re estable, y yo lo dosifico, ¿sí? O sea, ¿en qué momentos yo le mido las concentraciones del antiepiléptico en sangre? ¿Tienen idea? Media hora antes de la próxima dosis, o si sospecho intoxicación, ahí puede ser en cualquier momento. Está. O sea, ahí vos dijiste, por ejemplo, ahí va, si yo sospecho que el paciente está intoxicado con la medicación, o sea, vos como médico, Francisco, está bien, le vas a dosificar la carbamazepina en sangre, está bien. ¿En qué otro momento vas a medirle las concentraciones en sangre de carbamazepina? ¿En qué otro momento se te ocurre que vos tendrías que pedirle la dosificación en plasma? Y ahora, por ejemplo, Pensándolo, que no está encontrando el efecto que busco, porque le doy la carbamazepina para que no tenga crisis y sin embargo tiene. Entonces ahí tengo que dosificar también. ahí va. ¿Y eso cómo se llama? O sea, eso en realidad le vas a dosificar porque, ¿qué es lo que sospechas ahí? Que no hay correlación entre la concentración y el efecto. Ahí va, que ahí está habiendo un fallo con la medicación, fallo terapéutico. Yo le estoy dando el antiepiléptico y me convulsiva. O sea, ahí hay algo que está mal. Vamos a medirle las concentraciones en plasma para ver cómo están, ¿no? Si están en rango, si no están en rango, ¿sí? Ahí es otra situación en la que yo dosifico. Está bien. Y ahí sí, es lo que vos decías, Francisco. Cuando yo sospecho que hay un fallo terapéutico, ¿tá? Como en este caso, ¿no? Que yo le estoy dando la carbamazepina y de repente, tácate, me convulsiva. Bueno, entonces vamos a sacarle sangre para ver si está o no en rango, ¿sí? Y ahí sí, ¿en qué momento yo le voy a sacar sangre al chiquilín este? Es como vos decías, si yo sospecho que la carbamazepina está por fuera, por debajo, de la concentración mínima eficaz, o sea, yo estoy sospechando un fallo terapéutico, el momento en que le voy a sacar la sangre es antes de la próxima dosis. Eso está bien. ¿Tá? Antes de la próxima dosis, por ejemplo, ¿no? Si yo qué sé, tomo a las 6 de la tarde la carbamazepina, yo media hora antes, tipo 5:30, le saco sangre y le mido las concentraciones en plasma. O sea, lo que se llama predosis. Media hora antes de la próxima dosis, le mido las concentraciones en plasma. ¿Por qué es ahí? Porque ahí es donde yo tengo más chances de encontrar a mi fármaco por fuera del rango.
¿tá? En lo que se Ahí, llama ahí sería el el valle. valle, ¿no? Exactamente, en el valle. ¿Tá? Que acá yo no les puse un dibujito, pero que sería como acá, en esta parte. ¿Tá? Si yo tengo, ¿no? Acá le doy el fármaco, absorción, chucu, 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 acá va cayendo, esto es lo que se llama el valle, y acá ya le doy la próxima dosis, y así. Entonces, en el valle, ¿tá? Es donde yo dosifico, o sea, media hora antes de la próxima dosis, es una dosis. Bueno, ¿en qué otras situaciones voy a solicitar la dosificación en plasma de la carbamazepina? Ya dijimos, cuando está intoxicado, obviamente, ¿tá? Y le saco sangre enseguida, ¿tá? Si yo sospecho intoxicación, ya de una, ¿tá? Le saco sangre y le mido las concentraciones plasmáticas. Si yo sospecho fallo terapéutico, lo hacemos de esa manera, ¿tá? Antes de la próxima dosis. ¿En qué otro momento, en qué otra situación clínica yo voy a medirle las concentraciones de carbamazepina en sangre o cualquier otro antiepiléptico de esto que estamos hablando, de los estrechos rangoterapéuticos? Al inicio del tratamiento, no en este Ahí caso, va. pero ¿Y por qué al inicio del tratamiento? y porque vos ahí puede ser por la concentración de estado estable que vos querés alcanzar. No sé si es por eso, pero es lo que se me ocurre. O por cómo tu cuerpo tolera el fármaco. Ahí va, al inicio del tratamiento para ajustar dosis, ¿tá? Para ver, para ir individualizando, ¿tá? Para ver si queda en el rango, ¿tá? Para ver si, bueno, capaz que le aumenté mucho la dosis, si está por encima del rango terapéutico, ¿tá? O está por debajo del rango. Entonces al inicio yo tengo que ir monitorizando para que quede en el rango terapéutico, ¿tá? Para ver, ahí va, como dijo Leonardo, para ver, o sea, para individualizar la dosis, ¿tá? Para ver cómo marcha el fármaco en mi paciente, ¿tá? Porque dijimos que estos fármacos tienen farmacocinética compleja, hay mucha variabilidad interindividual, capaz que el Leonardo se toma la carbamazepina y anda buenazo, y yo tomo carbamazepina y no me llega ni a los tobillos. O sea, entonces, bueno, ahí hay mucha variabilidad interindividual, ¿tá? Entonces, por eso yo al inicio tengo que dosificarlo para ir individualizando la dosis, ¿tá? Capaz que le di mucho, entonces vamos a disminuirla, ¿tá? Bien. Y ahí es lo que dice Francisco, que en realidad, ¿qué pasa? Yo cuando inicio el tratamiento, ¿tá? Con la carbamazepina, entonces, ya mañana ya le estoy sacando sangre al chiquilín para ver si está en el rango o no. ¿Cómo es eso? No, tenés que pegar Tenés que ver la vida media. 4 vidas Ahí medias. va, 4 vidas medias. Ahí está. ¿Tá? Tengo que esperar, ¿sí? A que se llegue a lo que ustedes, si se acuerdan, a lo que se llamaba la concentración del equilibrio estable. ¿Tá? ¿Qué era la concentración del equilibrio estable? Era una vez. Dale. Creo que es cuando puede ser que se absorbe lo mismo que se está eliminando Ahí va. y ahí está en el rango terapéutico. Ahí está. O sea que yo tengo siempre, en plasma, siempre tengo fármaco. ¿Tá? Sí, Hay eso. concentraciones estables del fármaco en el plasma. Y que ese estado, ¿tá? Que tiene esas características, que ingresa al organismo, o sea, la misma concentración que sale, ¿tá? Del fármaco, ese estado se alcanza a las 4 o 5 vidas medias del fármaco. ¿Tá? Entonces, si yo inicio un tratamiento con carbamazepina, ¿tá? No puedo al otro día ya estar midiéndole las concentraciones plasmáticas porque es obvio que me va a dar bajito, ¿tá? Porque no llegó a la concentración del equilibrio estable. ¿Tá?
que la carbamazepina tiene una vida media que es de 24 horas, ¿tá? Y que llegaría a este estado a los 5 días. ¿Tá? O sea que recién a los 5 días, cuando yo inicio un tratamiento, le voy a sacar sangre y medir las concentraciones plasmáticas para ver si están en rango, ¿tá? Cuando yo inicio un tratamiento. Yo tengo una pregunta. Sí, así. Porque en este caso, por ejemplo, nos muestra que cuando le hacen la dosificación, él tiene 4, está dentro del rango, pero Sí. puede ser que ese 4 a él no le sea suficiente, o sea, que no haya correlación con el efecto, que esté siendo bajo, por ejemplo, y que él Claro. precise que su mínimo sea más alto. Claro, sí, ahora vamos a hablar más del caso clínico. Ahí hay varias cosas para discutir, ya vamos a llegar a eso. Estamos viendo... primero Profe, porque sí, ¿cuánto dijiste que era la vida media de la de la carbamazepina carbamazepina? Sí, son 24 horas, más o menos. está, gracias. ¿Tá? ¿Por qué se da cada 12 horas? Porque, ¿qué pasa? La carbamazepina se autoinduce su propio metabolismo, para complicar más las cosas, autoinduce su propio metabolismo. O sea que a medida que pasa el tiempo, ella misma induce su metabolismo. Entonces, va disminuyendo las concentraciones plasmáticas. Entonces, por eso es que se hace cada 12 horas. Ahora vamos a ver bien este caso clínico. Yo lo que quiero que les quede claro es bien el tema de la dosificación, ¿tá? Porque después les va a pasar, van a ser internos, van a ser médicos generales, ¿tá? Les va a caer un paciente con estos fármacos y lo primero que hacen es, vamos a medirle las concentraciones plasmáticas, o sea, no tienen ni idea para qué se la piden, cómo interpretan los resultados. Entonces, bueno, para tener esas cosas claras, me interesa que les quede claro eso. Y ahora vemos bien qué hacemos con este Wii que está convulsionando y tiene cosas. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo voy a dosificar? Bueno, dijimos, al inicio del tratamiento, ¿tá? Para ver cómo queda mi paciente, ¿tá? Para individualizar la dosis, ¿tá? Cuando yo sospecho una intoxicación, ¿tá? Cuando yo sospecho un fallo terapéutico, ¿cuándo más voy a dosificar? ¿En qué otra situación más? Si aparece algún efecto adverso. Ahí va, o efecto tóxico, ¿tá? Porque efectos adversos vas a tener, ¿tá? Porque podés tener efectos adversos perfectamente, y no tenés por qué dosificar. Más que nada si tenés efectos tóxicos, ¿tá? Porque efectos adversos vas a tener, porque ningún fármaco está exento de efectos adversos y no es necesario dosificarlo porque tenés efectos adversos, ¿entendés? Pues si yo me tomo, yo qué sé, a ver, me tomo una nitrofurantoína, ¿tá? Un antibiótico, ¿tá? Que me da náuseas, vómitos, con efectos adversos, no, ¿para qué me voy a monitorizar las concentraciones plasmáticas de nitrofurantoína? No tiene sentido. Bien. Si yo sospecho un efecto tóxico, sí, porque ahí me habla de que está por encima de la concentración mínima tóxica. ¿Tá? En estos pacientes que tienen estrecho rango terapéutico. ¿Tá? ¿Cuándo más voy a dosificarlos? Si dijimos que tiene una farmacocinética compleja, ¿en qué casos clínicos se puede complejizar más la farmacocinética o pueden haber cambios farmacocinéticos? Si hay para evaluar interacción con algún otro fármaco. Ahí va. Porque, ¿qué pasa ahí? Si hay interacciones medicamentosas, ¿qué pasa? Puede ser que tarde más en eliminarse o que se elimine más rápido, ¿no? Depende. Ahí va, o sea, si en los niños no tanto, pero por ejemplo en los adultos, en polifarmacia, que toman muchos medicamentos, puede haber algún medicamento que interaccione, ¿tá? Con la carbamazepina, ¿tá? Que por ejemplo haga que se elimine más, ¿tá? O se metabolice más, ¿sí?
Entonces eso puede disminuir mis concentraciones plasmáticas, ¿tá? O otras interacciones medicamentosas, ¿tá? Por ejemplo, que compitan para unirse a las proteínas plasmáticas, ¿tá? Entonces, si yo sospecho interacciones, ¿sí? Y cómo es, que puedan determinarme o tanto efectos tóxicos o efectos terapéuticos, ahí también lo voy a dosificar. ¿Y en qué otra situación más dosifico? Puede ser si tuviera alguna falla hepática. Pero eso porque, ¿qué te va a decir? Si vos, o sea, lo dosificás en plasma, ¿qué te va a decir de la falla hepática? No entiendo mucho. Por el tema de la metabolización del medicamento. Fármaco. Ah, ahí va, si fuese, por ejemplo, un antiepiléptico que se metabolice a nivel hepático y vos tengas una falla hepática, entonces estás sospechando que bueno, puede estar muy intoxicado, está bien. ¿Sí? Y después, chiquilines, en casos donde hayan cambios farmacocinéticos, ¿tá? Por ejemplo, en este niño que a los 9 años le iniciaron el tratamiento, cambió, ¿tá? Aumentó de peso, ¿tá? Crece el gurí. Entonces, generalmente la dosis en pediatría es miligramos kilo, ¿tá? Entonces, puede ser que no sea suficiente la dosis, ¿tá? Que haya que aumentarle la dosis, ¿sí? Cuando existen lo que se llaman cambios farmacocinéticos, ¿tá? Como por ejemplo, en niños, ¿tá? Que crecen, en la embarazada, ¿tá? Que en la embarazada hay muchos cambios, ¿tá? Fisiológicos del embarazo, ¿tá? Que hace que tenga que aumentarse la dosis o disminuir, ¿tá? Cuando hayan importantes cambios farmacocinéticos, ahí también tengo que monitorizar, ¿tá? Aumento de peso, yo qué sé, que ahí va como dijo Guzmán, bueno, que haya una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, ¿tá? Ahí en esos casos tengo que monitorizar. Bueno, entonces, en este niño, ¿sí? Lo que hay que ver es si no tuvo desencadenantes, ¿no? De las crisis epilépticas. ¿Qué desencadenantes de las crisis epilépticas conoce? Fiebre, Ahí va, la fiebre, bien. ¿Qué más? ¿Qué otros desencadenantes conoce? Obviamente Creo un que lo que abandono pasa, de la medicación. Ahí va, muy bien. El abandono de la medicación, eso es importante, es lo primero que hay que preguntar. profe, una pregunta. Sí, Viste que estos generan tolerancia y hace un año que le toma la misma dosis. Eh, puede ser también que, o sea, ya esa dosis no le esté haciendo efecto o haya que aumentar la dosis para generar el efecto anticonvulsivante. No sé. ahí va. No, en realidad, de estos antiepilépticos, los únicos que se generan tolerancia son las benzodiazepinas. El resto no se genera tolerancia, o es muy poca en realidad. La carbamazepina en realidad tenés que aumentarle después un poquito la dosis porque esa autoinducción que dijimos que tiene la carbamazepina, pero en realidad no se genera tolerancia. Pero está bien, ¿tá? Los distintos desencadenantes pueden ser las infecciones, el abandono de la medicación. ¿Qué otros desencadenantes? Claro, lo que pasa es que esto es más de la clínica, por eso es que si no han visto, está bravo. ¿No han visto nada de epilepsia? No, nosotros no. Ya me dijeron que no.
Pero bueno, otros desencadenantes son, por ejemplo, la privación del sueño, ¿tá? El estrés emocional y físico, ¿tá? Bueno, las infecciones que ya dijeron, bueno, el alcoholismo, ¿tá? Ciertos trastornos metabólicos como la hipoglicemia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Está obvio que el antiepiléptico te va a prevenir la crisis, pero si vos le estás sumando factores desencadenantes, bueno, ahí hay que interrogar, ¿tá? Si hubo algún factor desencadenante o no, ¿tá? Y bueno, hay dos posibilidades, ¿sí? Se puede aumentar un poquito la dosis porque está en el límite inferior y capaz que este paciente sea uno de mis pacientes hiporreactivos, ¿tá? Entonces podemos probar, ¿sí? Aumentar un poco la dosis, ¿tá? Y ver cómo marcha, ¿tá? Si está más en el rango y no convulsiva más, bueno, está. Si no, hay que ver si tuvo algún factor desencadenante, ¿tá? Capaz que se explica más por eso, ¿tá? Que se sumó este factor y no tanto, y por eso convulsivó, y no tanto que haya convulsivado porque estaba en el límite inferior del rango, ¿tá? Entonces, bueno, cualquiera de las dos opciones son válidas, ¿tá? Y siempre pensar como con ese criterio, ¿no? Que es, siempre es clínico para clínico, ¿tá? O sea, yo no me quedo solo con una pata, ¿tá? Yo valoro a mi paciente y valoro el estudio, ¿tá? Y lo que les quería mostrar, estas son todas las situaciones clínicas en donde medimos las concentraciones plasmáticas, es esto, ¿tá? Lo que decíamos, ¿sí? Siempre en la clínica vendría a ser la eficacia del fármaco, los efectos adversos vienen a ser la seguridad, ¿tá? Y el nivel plasmático. PAE es fármaco antiepiléptico, ¿tá? Y la conducta clínica. Si está estable, ¿tá? Viene bien, no tiene crisis, no tiene efectos adversos, y, por ejemplo, está por debajo, está fuera del rango, ¿tá? O por debajo o por arriba, ¿cuál es mi conducta? Ninguna. Se dice que ninguna, ¿tá? Si viene bien, está estable, no tiene crisis, pero tiene efectos adversos y está fuera del rango, por ejemplo, están por encima del rango, bueno, podés, o fuera mismo, ¿tá? Puede ser por debajo, podés, bueno, ver, reducir la dosis, ¿tá? Después, en este caso, por ejemplo, tiene una respuesta parcial, ¿tá? No tiene efectos adversos, está en el límite inferior, ¿tá? Del rango, podés ver de aumentar un poquito la dosis del antiepiléptico, ¿tá? Eso es como siempre, siempre valorando la clínica, ¿tá? Cómo pasó el paciente, si tuvo crisis, si no tuvo, ¿tá? Y la paraclínica. Bien. Bueno, ¿les quedó alguna duda de este caso clínico? El anterior. No. Bueno, cualquier duda que tengan igual, después cuando puedan leerlo mejor, pueden consultar en el foro y eso, lo podemos discutir por ahí. Bueno, seguimos con el otro. Quedó una pregunta, profe. Sí, Francisco. Quedó ahí la pregunta 5, Mm, que dice, ¿es necesario repetir la dosificación? mm, sí. Sí, por Bueno, eso, ¿qué te parece? eso no. O sea, depende de si le aumentás o no la dosis. Ah, ¿Ah? ¿Qué te parece? que eso te va a basar en la tabla que vos mostraste. Claro, sí, esa tabla en realidad se la puse como guía, pero porque no está en el libro esto, pero el mensaje, a lo que ustedes tienen que llevar, es que siempre tengo que correlacionar cómo está mi paciente y lo que me dice el estudio, ¿no? Si está en rango o no. Si
si es un paciente que viene mal, ¿tá? Que tiene muchas crisis, ¿tá? Que no responde a la medicación, bueno, y está en el límite inferior, puedo probar de aumentarle la dosis, ¿tá? Pero pongámosle que este paciente tenga, yo qué sé, un valor de carbamazepina de 3, ¿tá? Y no tiene crisis, ¿tá? Y tampoco tiene efectos adversos, viene buenazo. Entonces ahí hay que ver, ¿tá? O sea, ¿a qué le vas a dar más importancia, ¿no? ¿Al examen paraclínico o a cómo viene marchando el paciente, ¿tá? O sea, ahí lo que hay que hacer es sopesar, ¿no? La clínica y la paraclínica, ¿tá? Porque puede ser que capaz que tu paciente sea uno de estos individuos, ¿tá? Que aún con concentraciones plasmáticas por debajo del rango, ¿tá? Marche bien con la medicación, ¿tá? Tiene una buena respuesta. ¿Entienden eso? Puede ser que el paciente esté en uno de estos extremos, ¿tá? Y no se ajuste a la respuesta poblacional, ¿tá? Eso es lo que les tiene que quedar importante, ¿tá? Que es un rango que es poblacional, no es individual, que capaz que tu paciente no se ajusta a ese rango, ¿tá? Es la minoría, pero te puede pasar. ¿Entienden? No entiendo nada. Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, bueno, de acuerdo a tu pregunta, ¿no? Acá vos podés ver, si hubo un factor desencadenante, claro, clarísimo, y la carbamazepina está en rango, ¿tá? Porque está en el límite inferior, pero está en rango. Vos lo que podés hacer es, bueno, educación, ¿tá? Evitar factores desencadenantes, explicarle al paciente, yo qué sé, la importancia este, bueno, de evitar esos factores, de evitar las interacciones medicamentosas, ¿tá? De tomar bien la medicación, que en este caso parecía que lo estaba haciendo, ¿tá? O podés aumentarle la dosis, ¿tá? Un poquito la dosis. ¿Y qué pasa? Ahora, si vos le aumentás la dosis, es una indicación para dosificarlo. Entonces, ahí depende. Si vos le aumentás la dosis, sí, vas a tener que repetir la dosificación, ¿tá? ¿Y cuándo se la vas a solicitar? Y puede ser que en la próxima, tipo al otro día, si dura 24 horas, porque en verdad los depósitos y todo eso ya tiene que estar Sí, está bien. saturado. Está bien porque no va a ser, no es que vos recién iniciás la medicación, podés hacerlo sí a las 48, 72 horas, ¿tá? Pero ahora, si no, ¿cómo es esto? Si no aumentas la dosis, no es necesario repetir la dosis, ¿tá? Porque no forma parte de tus criterios de solicitud de dosificación de medicamentos. O sea, solo se vuelve a dosificar si hay cambio de dosis, tanto sea por aumento o disminución. Claro, exactamente. O las otras situaciones clínicas que estuvimos hablando, en donde se pedía monitorización plasmática. Bueno, seguimos porque si no nos da el tiempo. Cualquier cosa después. ¡Ah! Ya son las 5. Bueno, alguien que lea el 2. Vamos arriba. Eh, 5 años, sexo femenino. Epilepsia de tipo ausencias en tratamiento hace un mes con ácido valproico 400 miligramos al día. Es derivado policlínica de neuropediatría para valoración paraclínica con dosificación de ácido valproico, amoniemia, hemograma y funcional y enzimograma hepático. Justifique la indicación de cada uno de estos estudios. Bueno. Y esto es chino vasco para ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Por qué le pidieron estos exámenes?
Puede ser porque tiene metabolismo hepático. ¿Qué estudio donde estuvo Juan Manuel? Enzimograma hepático y funcional y el del amonio. Ahí va. El ácido Bueno. valproico lo que pasa que es hepatotóxico, puede ser. Ahí va. Puede generar hepatopatía. ¿Tá? Es un efecto adverso que es poco frecuente, pero es grave. ¿Tá? ¿Se acuerdan que teníamos los efectos adversos de tipo A, frecuentes y que no requerían la hospitalización y no requerían la interrupción de la medicación? Y después estaban los de tipo B, que eran menos frecuentes, ¿tá? Pero que podían llegar a ser graves y que requerir hospitalización. La hepatopatía con el valproico es un efecto adverso que es menos frecuente, pero es grave. ¿tá? Por eso es que a los menores de 2 años no se indica mucho el ácido valproico. ¿tá? Lo que decía Juan Manuel, bueno, está bien, ¿tá? Pero en realidad no se hace por eso. Porque tenga metabolismo hepático, no es que se pida el funcionamiento hepático. En realidad, está obvio, si vos sospechás que tu paciente tiene bruta insuficiencia hepática, obvio que sí, ¿tá? Pero así de rutina, no. Pero, ¿qué pasa? Acá hay que ir viendo. O sea, le pidieron todos estos estudios para ver eficacia, ¿tá? ¿Qué estudio me va a hablar de la eficacia del ácido valproico? O sea, como fármaco, como su eficacia. La dosificación. Ahí va. La dosificación en plasma me va a hablar de si está siendo eficaz o no. ¿tá? Y la amoniemia, el hemograma, el funcionamiento hepático me va a hablar de aspectos de la seguridad del fármaco, o sea, de los efectos adversos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se le pide antes de iniciar el tratamiento con el valproico, se le pide un hemograma, un funcionamiento hemograma hepático, para tener valores basales, ¿sí? Y después, al mes, sí, al mes, se, como en esta chiquilina, para ver si hubo alguna alteración en las series sanguíneas y en el funcionamiento hemograma hepático. Porque, ¿qué pasa? El valproico me puede dar efectos adversos hematológicos, como me puede dar plaquetopenia, me puede dar anemia, ¿sí? Me puede dar linfopenia. Entonces yo por eso le pido un hemograma antes de iniciar el tratamiento para tener para comparar y al mes. ¿tá? Y el funcional y el hemograma hepático es lo mismo, porque me puede dar un aumento de las enzimas hepáticas, de las transaminasas. ¿tá? Entonces, yo tengo que tener uno basal y uno al mes para ver si, para comparar. Estos efectos adversos a nivel sanguíneo y a nivel hepático son más frecuentes al inicio del tratamiento. ¿tá? Por eso es que yo se los pido y después la controlo al mes de iniciado el tratamiento, ¿tá? Porque es más frecuente al inicio del tratamiento. Ahora, la amoniemia, ¿sí? En realidad, el valproico te puede dar un aumento de lo que es el amonio en sangre, ¿sí? Porque altera ahí a nivel renal, unas cosillas, no me acuerdo, y te puede dar un aumento del amonio en sangre. ¿Qué pasa con el amonio? Mientras no me dé síntomas, no pasa nada, no tomo ninguna conducta, ¿sí? Porque en realidad es un efecto que, bueno, que pasa, ¿sí? Del mismo fármaco. Ahora, cuando me empieza a dar síntomas, ahí sí, lo que tiene el amonio es que es muy liposoluble, atraviesa la barrera hematoencefálica, me puede dar una encefalopatía, que ahí
ahí sí, ¿tá? Cuando es sintomática, yo tengo que no interrumpir la medicación. Entonces, el tema de la amoniemia, en realidad, no tiene mucho sentido pedirla si yo no tengo síntomas, ¿tá? Porque, como dijimos, bueno, se puede aumentar el amonio en sangre, ¿sí? Pero ahora, cuando no tengo síntomas, no me define ninguna conducta, ¿tá? Yo no me sirve para nada a ver que tengo amonio medio alto, bueno, está, buenazo, pero si aparecen los síntomas no es tarde ya. bueno, pero si aparecen los síntomas, ahí lo mismo, si aparecen los síntomas y tengo el amonio aumentado, en realidad eso sí ya te sirve para, en realidad no hay como una correlación entre como que aumente mucho, no es un efecto adverso que es frecuente, ¿tá? Y en realidad la literatura que hay te dice, bueno, algunos casos, ¿tá? Pero no es que sea muy frecuente, entonces, en realidad te puede aumentar, ¿tá? El amonio en sangre, pero eso no quiere decir que vos vayas a tener una encefalopatía hepática, ¿tá? No está como comprobado eso, ¿sí? Te puede pasar que, bueno, que aumente mucho y sí, pero puede pasar que te dé un aumento y no pasa nada, ¿tá? Es más frecuente eso de que tengas una encefalopatía. Entonces, por eso, cuando es asintomática, no se hace nada, ¿tá? Porque después, bueno, eso se corrige, ¿sí? Porque el organismo siempre va a tratar como de corregirlo, ¿tá? Y de vuelta, esto es más frecuente al inicio del tratamiento. Pero ahora, si tiene síntomas, ahí sí, me determina una conducta, ¿tá? Bien, entonces yo le pido la dosificación, perdón, el hemograma de funcionamiento hepático antes de iniciar el tratamiento, al mes, y después le puedo valorarlo cada 6 meses, y ahora, en cualquier momento que yo tenga síntomas, ¿tá? Ahí le puedo pedir cualquiera de los estudios, ¿tá? Y después la importancia es el tema del funcionamiento hepático, ¿tá? ¿Qué pasa? Lo mismo, puede aumentarte las enzimas hepáticas, las transaminasas, pero, o sea, lo mismo, ¿tá? ¿Cuándo voy a tomar una conducta? Bueno, cuando aumenten mucho, ¿sí? Cuando aumenten 3 veces el valor basal, ahí sí, ¿tá? Yo tengo que suspender la medicación. Mientras tanto, no, ¿tá? Porque es como pasajero, esa elevación de las enzimas hepáticas son transitorias, ¿tá? Pero ahora, si aumenta por encima de 3 veces el valor basal, ahí sí, ya hay que suspender, ¿tá? Bien. Bueno, ¿y qué efectos adversos puedo ver con el ácido valproico? ¿Cómo actúa el ácido valproico? Inhibe los canales de sodio y de calcio y estimula el GABA, o sea, la producción de GABA. Sí. Y disminuye su degradación también. Ahí va, tiene muchos mecanismos de acción. Bien. ¿Qué otras características tiene el ácido valproico? Que es un inhibidor de las citocromos, Perfecto. por lo tanto va a tener interacciones farmacológicas. Y que se metaboliza, tiene metabolismo hepático de fase 2, puede ser. Sí, por bien. glucuronidación. Ahí va. Y en ese metabolismo se genera un metabolito que es muy teratogénico, que es el 4-en-valproico. El ácido valproico es el antipirético que es el más teratogénico.
Bien. Dijimos entonces que es un inhibidor, ¿tá? Es de estrecho rango terapéutico también. ¿Y qué efectos adversos tienen este fármaco? En realidad, menos que los que ya vimos, lo de hepatotoxicidad, disminución de plaquetas, glóbulos rojos. También decía como que podía haber alteraciones a nivel gastrointestinal, pancreático. Ahí va. Y esos efectos adversos son frecuentes, ¿tá? Y hay que informarlos al paciente porque puede ser causa de abandono en la medicación, ¿tá? Las náuseas, los vómitos, el aumento de peso, ¿tá? El aumento de peso es bastante frecuente que se abandone la medicación por eso, ¿tá? Bueno, después la sedación, ¿tá? Puede dar como un poco de somnolencia, ¿sí? Y bueno, y después los menos frecuentes que fue los que mencionamos. Bien. Cuando dicen encefalopatías, ¿a qué se refiere en particular? ¿O es muchos tipos? En realidad hay un artículo que nosotros le adjuntamos al taller. En realidad es una encefalopatía hepática a causa de este aumento del amonio, ¿tá? El amonio, como decía, es muy liposoluble, atraviesa la barrera hematocefálica y puede dar una encefalopatía que se llama encefalopatía hepática, ¿tá? No me acuerdo bien. Eso está bien en el articulito ese que les adjuntamos al taller, pero sí, por ejemplo, en qué otras circunstancias se puede dar una encefalopatía hepática. ¿Qué pasa? El amonio es metabolizado en el hígado, ¿tá? Entonces, cuando hay una insuficiencia hepática, aumenta mucho las concentraciones de amonio, ¿tá? Como por ejemplo una cirrosis, ¿tá? En el paciente cirrótico, y ahí también, ¿tá? O sea, atraviesa la barrera hematocefálica y da alteraciones neurológicas, ¿no? Ahí es en otras circunstancias donde se puede dar una encefalopatía hepática. Es por el amonio. Bueno, bien. Y en las transaminasas lo que dijimos, si está aumentado 3 veces el valor basal, ahí la suspenden. Mientras tanto, no, porque es un aumento que es transitorio. Bueno, vamos a hacer que me parece bien importante, que es una paciente obstétrica, ¿tá? Y terminamos. Porque el cuadrito, bueno, si nos da el tiempo lo hacemos. ¿Alguien que lea? Paciente de 24 años epiléptica en tratamiento con carbamazepina desde la niñez, consulta en policlínica de primer nivel de atención con diagnóstico de embarazo cursando 9 semanas de edad gestacional. Última crisis hace 4 meses. El médico tratante decide suspender la medicación por el eventual riesgo teratogénico y deriva a ginecólogo para control de embarazo. 1. ¿Qué opinión le merece la conducta tomada con el tratamiento antiepiléptico? Bueno. Entonces tienen, ¿no? Una paciente epiléptica, ¿tá? De hace años, que está con carbamazepina, y le consulta, ¿no? Porque, bueno, está embarazada. ¿Qué hacen? ¿Qué les parece? ¿Está bien lo que hizo el médico de suspenderle la medicación? Porque es un fármaco teratogénico. ¿Qué hacen? ¿Qué conducta toman? No es como que no se le debería de suspender la medicación porque tiene riesgo a tener una crisis, como que el riesgo-beneficio, si lo pones así, como que deberías de dársela y no suspender así además tan bruscamente. Ahí va, bien. Está En muy bien, ¿no? el Flores dice como que el riesgo teratogénico es bajo. No sé. ¿Sí? ¿Dice eso?
Me parece que sí. La carbamazepina, ¿verdad? ¿No se supone que hay que buscar un fármaco que sea menos nocivo? O sea, o disminuir dosis, pero no sacárselo entero. Agustina, apareciste. Estoy acá, te iba a No. decir que entré tarde para que me pusieras en la Bien. lista, pero justo ahora estaba escuchando y Está bien. gracias. Ahí va. Profe, lo que pues se puede hacer, ¿no sería tratar de utilizar la mínima dosis efectiva y tratar de Muy usar bien. solamente un fármaco y no la politerapia? Perfecto. Sí, yo pensé lo Ah, mismo. Para, es- o sea, tratar de estar cubierto y evitar la crisis epiléptica que puede ser más dañina para la mujer y para el niño. Ahí está. O sea, está todo bien lo que están diciendo. Entonces, ahí, en realidad, hay que hacer, ¿no? Poner en la balanza, ¿está? Lo que es el riesgo-beneficio, ¿sí? El riesgo de, bueno, de teratogenicidad, ¿tá? Versus el riesgo, ¿no? Que conlleva tanto lo que es para el binomio, ¿no? materno-fetal de las convulsiones. Aparte, una paciente epiléptica conocida desde hace años, pero que tuvo una última crisis hace 4 meses, ¿tá? O sea, que no viene tan bien controlada, ¿tá? Entonces, acá, en este artículo que le subimos, está en el taller, después se fijan, van a ver los daños de las convulsiones, tanto en la madre como en el feto, ¿tá? Cuando se está convulsivando la madre, no le llega, o sea, el feto está en hipoxia, ¿tá? Entonces podemos tener sufrimiento fetal agudo y crónico, hemorragias intracraneales, parálisis cerebral, ¿sí? En la madre podemos tener desprendimiento de placenta, abortos, óbito, ¿tá? Entonces ahí hay que sopesar. ¿Qué pasa? En lo ideal, ¿tá? En estas pacientes epilépticas conocidas, ¿tá? Cuando bueno, quieren, ¿no? Embarazarse, en realidad es un embarazo de alto riesgo obstétrico, ¿tá? Ya de una es de alto riesgo obstétrico, ¿sí? Entonces, en estas pacientes, ¿por qué es de alto riesgo obstétrico? Por varias cosas, ¿no? Por lo que decían, bueno, el daño de las convulsiones en el binomio materno-fetal. Después, lo que es la problemática con la medicación antiepiléptica, ¿tá? Que los antiepilépticos son teratogénicos, ¿tá? ¿Por qué son teratogénicos? Bueno, la carbamazepina, el fenobarbital, la difenilotoína, todos esos antiepilépticos consumen folatos, ¿tá? Los folatos son fundamentales para lo que es la síntesis de ADN, ¿tá? Todo lo que tiene que ver con la embriogénesis, ¿tá? Entonces estos fármacos consumen folatos. Y el Agustina, una valproico, pregunta. sí, Ahí podría ser, por ejemplo, una epiléptica conocida, si vas a disminuir la dosis de fármaco o cambiar el fármaco, ¿le podrías dar ácido fólico? ¿Aumentar la dosis de ácido perfecto. fólico? Sí, es que esa es una de las intervenciones que hay que hacer, ¿tá? Ahora vamos a ir a eso, las medidas que hay que tomar. Entonces después, el ácido valproico, ¿tá? Es teratogénico, ¿tá? Porque por el metabolito que decíamos, ¿tá? Que tiene el metabolito 4 en valproico, es muy teratogénico, ¿tá? ¿Qué quiere decir que un fármaco es teratogénico, dice? Que genera malformaciones, ¿tá? Malformaciones óseas, musculoesqueléticas, ¿tá? Tanto, o sea, en las primeras semanas de la gestación, ¿tá? Que bueno, que se asociaron con estos efectos, ¿tá? Y, ¿qué decían aquí? Bueno, la difenatoína, o sea, consumen folato, los otros tienen este metabolito. Bueno, bueno, entonces, claro,
que en realidad estas pacientes es muy importante, ¿tá? Que bueno, que si son jóvenes, ¿tá? Bueno, están en edad reproductiva, ¿no? Y tienen ¿cómo es? Son activas sexualmente, en realidad lo que hay que aconsejar, ¿tá? Son medidas anticonceptivas, ¿tá? Eficaces, ¿tá? Que en realidad, ¿qué pasa con los antiepilépticos? Los antiepilépticos interaccionan, ¿tá? Con los anticonceptivos orales, ¿tá? ¿Se acuerdan que vimos en el taller de anticonceptivos, ¿tá? Los que se usaban por vía oral, ¿tá? Se metabolizaban en los distintos citocromos? Entonces, pueden interaccionar con alguno de estos antiepilépticos, ¿tá? Y pueden reducir la dosis, ¿tá? De los anticonceptivos. Entonces, ahí es un problemón, porque hay un embarazo no deseado, ¿tá? En una paciente epiléptica, ¿tá? Y que toma antiepilépticos, ¿sí? Entonces, bueno, la importancia de métodos anticonceptivos eficaces, ¿tá? En lo posible que no sean orales, y si son orales, que, que haya otro método, o sea, que sea un doble método anticonceptivo, ¿tá? Que haya otro método, sea barrera o lo que sea, ¿tá? Y en la paciente bueno, que quiere, ¿tá? El embarazo, en realidad hay que hacer una planificación, ¿tá? Del embarazo, ¿sí? Una consulta preconcepcional, y ahí lo que decía Agustina, ¿no? Estas pacientes tienen indicación de recibir ácido fólico, según la guía del ministerio, ¿no? A dosis más altas, ¿tá? A 4 miligramos día, ¿sí? 3 meses antes, ¿sí? Del embarazo, y después durante todo el embarazo, ¿tá? Y es 4 miligramos día, ¿sí? Y estas pacientes, ¿no? Que toman medicación antiepiléptica, o los pacientes que tengan antecedentes, ¿tá? De malformaciones también. Entonces, bueno, esa es una de las medidas que hay que tomar. Lo otro es que no se suspende, ¿tá? El medicamento antiepiléptico no se suspende por el eventual riesgo teratogénico, ¿tá? Ahí hay que poner en la balanza riesgo-beneficio, ¿sí? Lo que hay que hacer es lo que dijo muy bien Juan Manuel, ¿tá? Tratar de utilizar la mínima dosis posible, ¿sí? En general, evitar, ¿tá? La politerapia, ¿sí? Por lo menos usar lo mínimo que pueda controlar las crisis epilépticas en la embarazada, ¿tá? La mínima dosis, ahí va, evitar la politerapia, ¿sí? Y después o sea, es interdisciplinario esto, ¿tá? Tiene que ser valorada por el neurólogo, tiene que ser valorada por el ginecólogo, ¿tá? Pero no se interrumpe el tratamiento por lo que decíamos, el eventual riesgo, ¿sí? De las crisis epilépticas durante el embarazo, ¿tá? Bueno, de las medidas profilácticas, lo que dijimos del ácido fólico, tienen indicación de ácido fólico 3 meses antes y durante todo el embarazo, Ulises, ¿tá? A dosis de 4 miligramos día. Después van a ver que en realidad el ácido fólico viene en comprimidos de 5 y de 10, entonces lo que le hacen es darle 5 miligramos, ¿no? Bueno, y después, ¿qué les parece? La última, la importancia de la monitorización. Acá les quería mostrar, estos son los fármacos, ¿tá? Y las posibles malformaciones, ¿tá? Lo que dijimos, consumen folatos, ¿tá? Menos el ácido valproico. Van a generar trastornos en lo que es el tubo neural, ¿tá? Trastornos, o sea, alteraciones genitourinarias, cardiovasculares, ¿tá? Pueden dar muchas malformaciones, ¿tá? Bueno, ¿y qué les parece en cuanto a la monitorización plasmática de la carbamazepina en esta embarazada?
¿Qué van a hacer? ¿La van a monitorizar más, menos? ¿Por qué? Y para mí que sí, porque además ella no tenía, hace 4 meses tuvo una crisis y no estaba como bien controlada, capaz es una paciente que no adhiere al tratamiento y como ya de por sí tiene riesgo teratogénico, no sé, yo la monitorizaría. Está bien. ¿Y Lo por qué más mismo, la va a monitorizar, Belén? mismo por todos los cambios metabólicos que sufre el cuerpo de la mujer durante el embarazo, muchos cambios, ¿no? A ver, ¿cómo cuáles? No sé, o sea, puntualmente no sé, pero me imagino que debe cambiar, tipo, Por Y ejemplo, sí, que capaz aumenta el de que tema, peso y eso, sí, que no vos sé, tipo, dijiste. aumenta el Aumenta la volumen bulimia. sanguíneo también, bulimia y de, va. de las proteínas plasmáticas y eso, capaz que no me acuerdo si se aumentaban, pero Creo que eso también también puede, aumentaban. por eso, entonces ahí va a haber más fármaco que se una, entonces va a haber menos fármaco disponible, entonces capaz que la dosis no, no va a estar dentro del rango. Entonces le vas a estar En dando realidad lo algo. que sucede es al revés, Juan Manuel, al revés. O sea, está muy bien tu razonamiento, pero es al revés. Ah, bajan la Lo, proteína. claro, lo Porque que aumenta la pasa, bulimia, ¿no? exactamente, lo que pasa en la embarazada es, como bien dijeron ustedes, aumenta la bulimia, ¿tá? Aumenta el gasto cardíaco, la paciente embarazada está hemodiluida, ¿tá? ¿Y qué pasa? Hay una disminución de las proteínas plasmáticas. De hecho, a veces a estas pacientes hay que acompañar la monitorización, la dosificación en plasma con una albuminemia, ¿tá? Disminuye, ¿tá? Porque están diluidas. Entonces, disminuye la unión a las proteínas plasmáticas y aumenta el fármaco libre, ¿tá? ¿Y qué pasaba con el fármaco libre? El fármaco libre es el que está actuando, entonces va a haber mayor concentración, entonces Ujú. puedes tener riesgo de pasarte al rango. De riesgo de toxicidad. Ahí va eso. Ahí va, tener más efectos adversos o superar la concentración mínima tóxica y tener efectos tóxicos. Ahí va. ¿Tá? Y lo que pasa con la embarazada es que es más complejo aún, porque tiene mucho de estos cambios farmacocinéticos. Depende del trimestre, ¿tá? Porque en el primer trimestre, ahí, ¿qué pasa? En el primer trimestre de la gestación, ¿qué es frecuente en la embarazada en el primer trimestre? Los vómitos, Ahí va. Los vómitos. Entonces ahí, ¿qué proceso de la farmacocinética se ve alterado? Si tengo la vómitos, absorción, ahí va, la absorción, ¿tá? Entonces, ahí depende del trimestre, ¿sí? En el primer trimestre, a nivel de la absorción, se puede modificarse, ¿tá? Hay un retraso en el vaciamiento gástrico por la progesterona, ¿tá? Este, Después, bueno, como decíamos, más en el segundo trimestre, en el tercer trimestre está diluida, hay un aumento de la bulimia. Después a nivel renal, ¿sí? Puede haber un, depende del trimestre, no me acuerdo si es en el primero, aumenta el filtrado, ¿tá? En el primer trimestre, entonces ahí se puede eliminar más fármacos, ¿tá? Entonces por eso es que a las pacientes embarazadas, epilépticas, hay que monitorizarlas. ¿Cuándo? Bueno, obviamente, antes de la concepción se les dosifica en plasma, ¿tá? En cada trimestre, ¿sí? Y después, un mes postparto, ¿tá? Ahí en todos los momentos que yo voy a dosificar en plasma estos fármacos, ¿tá? Justamente por esto, por todas las modificaciones farmacocinéticas que ocurren durante el embarazo. ¿Tá? Bueno, ¿Dijiste creo antes del que posparto? postparto, un mes postparto. O sea, al mes de que tuvo el crío. ¿Sí? Sí, profe, Belén. gracias. Ah, y lo otro que me he olvidado decirles es que
además del ácido fólico, ¿qué pasa? La carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, ¿tá? Son inductores de las enzimas hepáticas, ¿se acuerdan? Entonces, la vitamina K, ¿tá? Que la vitamina K es fundamental para sintetizar algunos factores de la coagulación, aquellos factores que se dicen que son vitamina K dependientes. Si están estos fármacos, se va a inducir el metabolismo de la vitamina K, entonces estos factores de la coagulación son disfuncionales, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Puede haber riesgo de hemorragias, ¿tá? Con carbamazepina, fenitoína y fenobarbital, los inductores, ¿tá? Entonces, por eso en el último trimestre, ¿tá? Se da vitamina K, embarazada, epiléptica, ¿tá? Con fármacos antiepilépticos, con estos, y al neonato, ¿tá? Cuando nace, se le hace vitamina K intramuscular, ¿tá? Esa es otra medida profiláctica que hay que tener en estas pacientes. Bueno. Después, chiquilines, este cuadrito, ¿tá? Lo completan ustedes después preciosamente, pero lo que les iba a decir es, de la difenidantoína, unas cosillas. ¿Ah? También es de estrecho rango terapéutico, también es un inductor de las enzimas hepáticas, ¿tá? Tiene algunas peculiaridades, ¿tá? Tiene una eliminación, una cinética de eliminación que es saturable, ¿sí? O sea, es bastante compleja, ¿tá? Se une mucho a proteínas plasmáticas, ¿sí? Y de sus efectos adversos siempre piénsenlos en frecuentes, ¿tá? Que hay que informar al paciente, ¿tá? Todo lo que ya saben, y los menos frecuentes, ¿tá? Que en realidad son graves. Con la difenidantoína tenemos, de los frecuentes puede dar hirsutismo, ¿tá? Que era aquello de que teníamos vello en situaciones donde no hay, ¿tá? Vello facial, ¿sí? ¿Cómo es esto? Puede haber hiperplasia gingival, ¿tá? Que no sé cómo decirlo en términos criollo, pero es como, no sé nada de odontología, pero como hay una fotito de Teórico Valentina, como que aumenta el tejido gingival, ¿tá? Eso es frecuente con la difenidantoína, ¿tá? Puede pasar. Y después una cosa importante, que cuando nosotros la administramos intravenoso, ¿sí? Hay que tener cuidado, que ya lo hablamos en farmacocinética, y que de hecho le pasó a una amiga haciendo una guardia en el interior. Si uno lo administra por vía intravenosa rápida, puede haber hipotensión, arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces, tener cuidado y administrarlo por vía intravenosa lenta, ¿sí? En el caso que tengas que administrarlo por vía intravenosa. Después, de los efectos adversos que son menos frecuentes, pero que son graves, ¿sí? Tener en cuenta las reacciones idiosincráticas graves, ¿tá? ¿Se acuerdan? El síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome de Edwards, ¿tá? Menos frecuente, pero graves, ¿sí? Puede pasar con difenidantoína. ¿Tá? Bueno, bien, terminamos. Vayan a estudiar. Bien, profe, gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, suerte Profe, parcial. yo llegué después de la lista. Llegué tarde después de la lista. Sí, vi. Ah. Anoto. Dale. Chao. Victoria Furrar también, te aviso por las dudas. Bueno. Dale, nos vemos, gracias.